tal? Muy buenas noches. Comienza una nueva edición de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? Alejandro Gabar, un gusto tenerlo de vuelta. Estoy de retorno. Lo extrañamos. Me alegro, me parece muy bien que me extrañe. Yo extraño también. Cuando usted no estuvo, yo extrañé muchísimo. Claro que sí. ¿Con qué vamos hoy? Hoy vamos a estar hablando, de un tema que está en pleno desarrollo, la formación del gobierno español, los acuerdos que ha logrado el actual presidente Pedro Sánchez para una nueva investidura a partir de acuerdos que han sido muy polémicos con otras fuerzas políticas, particularmente con los independentistas catalanes. Sí, es que desde que el rey Felipe VI encargó a Sánchez presentar su candidatura al Parlamento, la Constitución establece un periodo de 2 meses para la nueva votación. De no darse en ese periodo, entonces se convocaría a nuevas elecciones. El foco de las negociaciones justamente estaba dado en este acuerdo que se pretendía con los independentistas catalanes porque involucra dos cosas. Por un lado, una amnistía y una condonación de una deuda de 14.000 millones de euros que tiene la Generalitat catalana con el gobierno español. Este acuerdo fue logrado con Junts per Catalunya y también por Esquerra Republicana en medio de una crispación política y de tensiones atizadas por Vox que ha determinado una serie de manifestaciones violentas, enfrentamientos con la policía, detenidos, heridos, en fin, un escenario realmente muy crispado para esta nueva etapa de la vida de España. Y además estamos a una semana de las elecciones en Argentina. Nos vamos a meter particularmente con la figura de Javier Milei, con el autor del libro El Loco. Así que bueno, quédense que de todo eso hablamos hoy en Sin Fronteras. Para empezar a desarrollar los temas de hoy recibimos a Álvaro de Padrón, pero esta vez a 10.000 kilómetros de distancia, más o menos. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Cano, Maite, ¿cómo están? Una alegría poder acompañarlos, aunque sea desde lejos. Un enorme esfuerzo de producción, porque vieron con esto que está pasando en España, acá estamos tratando de sentir de cerca esa experiencia de como ustedes presentaban recién, ¿no? Un momento clave en España. Sí, Álvaro, y obviamente que estás además dentro de ese contexto en otro lugar clave que es Cataluña, ¿no? En todo este proceso lo ha sido. Pero antes de entrar de lleno en todos estos aspectos de la política española, estás participando del Foro de Gobiernos Locales CELAC Unión Europea. ¿Qué agenda está planteada? ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Sobre todo pensando en lo que hemos hablado justamente de la integración de la CELAC, de la Unión Europea, de la región, de Europa. ¿Cómo se está desarrollando todo esto? Sí, en verdad fue a eso que vine, es un encuentro de gobiernos locales. Es muy interesante, ¿no? Porque lo que está pasando aquí es una reunión de redes de gobiernos locales. Para que tengan una idea, redes que representan más de 3.000 gobiernos locales, ¿no? Una cuestión muy potente, pero que extrañamente quedó afuera de lo que fue la estructura de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Y todo el mundo aquí valora muchísimo esa cumbre. Efectivamente, como vos decías, Jano, es un antes y un después. Es como la retomada de la relación entre las dos regiones después de 8 años que no había encuentros de este tipo. Entonces, en un contexto internacional tan especial, que es el que siempre conversamos en nuestro programa, claramente la reanimación de esta relación genera muchísimo interés. Y los gobiernos locales, las ciudades, que tienen un peso enorme, quieren estar presentes. Entonces, convocaron a este encuentro para marcar la agenda, para discutir los mismos temas que discutió la cumbre y sobre todo para influir en esa agenda que salió allí. Recuerden, los temas de la agenda son cambio climático, paz y seguridad, comercio, inversiones, migraciones, justicia social. Es decir, una agenda que hace que los gobiernos locales y los liderazgos de los gobiernos locales miren con mucha atención. Del lado nuestro, el protagonismo lo tiene Mercociudades, una red de mucho peso que además está muy atenta a las relaciones, particularmente al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, lo que aquí apareció fue el interés político de decir queremos tener voz en esa nueva etapa de la relación de ambos bloques y queremos influir para que estas dos regiones pesen en el mundo de una manera que incluya en particular a las sociedades, a
a la participación ciudadana, a esa forma que tienen los gobiernos locales de estar mucho más cerca de la ciudadanía que en general los gobiernos nacionales. Y con mucha fuerza se expresó aquí esa experiencia. España, que tiene la presidencia pro tempore, quiso tener protagonismo, lo ha hecho durante todo este periodo y también lo hizo con este encuentro que va a marcar un antes y un después, porque sin duda el papel de las ciudades, de los gobiernos locales, va a ser determinante para el éxito de esa agenda que se aprobó en julio. Y les diría que además el trasfondo fue muy fuerte en términos de reivindicar la democracia y de plantear que es una democracia que está golpeada en las dos regiones. Y eso conecta mucho con lo que está pasando en este momento en España, pero también con lo que vamos a ver en el programa hoy cuando se toque el tema de Argentina, ¿no? Miren qué particular conexión para ambas regiones, ¿no? Porque aquí hay mucha preocupación sobre las expresiones de ultraderecha, particularmente lo que está pasando estos días con Vox, pero también hay una gran preocupación de las elecciones en Argentina con el factor Milei. Entonces, es ese mundo interdependiente, ¿no? Esa particularidad que vivimos en esta época de que a veces uno mira las situaciones y parecen como espejo. Eso también se pudo ver aquí en este encuentro y también compartir esa preocupación, ¿no? De cómo fortalecer la democracia, y de eso también se trató este encuentro, no solamente de los temas tradicionales y de la agenda que ya había tocado la cumbre Unión Europea-Mercosur. Álvaro, mencionabas la situación que está atravesando España a nivel político. Contanos qué es lo que se dice, ¿no? ¿Qué se conversa en los pasillos? ¿Cuál es la sensación en territorio? ¿Qué es lo que más urge? Bueno, el título que pusieron ustedes hoy para el programa es perfecto, porque es como una síntesis, ¿no? Pacto, negociación y violencia. En realidad, el jueves pasado terminó la negociación, se alcanzó un acuerdo que aquí le llaman pacto, y ahí surge la violencia, que comenzó con movilizaciones que ya venían de hacía varios días, pero lo tremendo fue cómo en un momento esas movilizaciones se transformaron en violentas. Y yo me imagino que en el bloque siguiente Gerardo Pisarello va a poder profundizar mucho, pero me gustaría transmitir un poco la mirada de un uruguayo aquí en el territorio, ¿no? Lo primero que hay que entender que va a haber gobierno. O sea, a partir del jueves y el viernes quedó claro que ya hay condiciones para que se forme un gobierno, que triunfó Pedro Sánchez, un gran negociador. Pedro Sánchez vuelve a demostrar una capacidad de liderazgo adentro del mundo de la izquierda y del PSOE en particular, pero ahora en el conjunto de la sociedad española, y yo diría marcando un liderazgo en la propia Unión Europea, pero lo va a lograr en un contexto muy difícil. Yo creo que era Jano que decía en la introducción que había mucha tensión y vamos a ver, ¿no? Porque lo más duro puede pasar la semana que viene, sí, cuando se convoque al Congreso precisamente para que se marquen los votos y finalmente se pueda instalar el gobierno. Hay que entender, a los uruguayos nos cuesta un poco, ¿no? Porque tenemos un sistema presidencialista y cuando hay elecciones ese tema se lauda. Como este es un sistema parlamentario, lo que se consigue primero es la correlación de fuerzas en el Congreso y luego el Congreso se reúne a instancias digamos, del rey para formar gobierno. Eso lo intentó primero el PP, no lo logró, no llegó a los votos suficientes. Luego le toca a Pedro Sánchez, al líder del PSOE, que había quedado segundo en la votación, y él sí logra llegar a acuerdos que yo quisiera decirles que el primer acuerdo que él logra, porque ahora se pone mucho el foco en los partidos independentistas y particularmente en los catalanes, pero el primer gran acuerdo lo logra consumar el sector político absolutamente nuevo de Yolanda Díaz. Y ese es un acuerdo muy importante, porque ahí aparecen elementos programáticos. Yo diría que en Uruguay va a usarse mucho ese acuerdo porque seguramente sectores políticos, por lo pronto ya hay el caso de Raffo que incluso utiliza un nombre similar, ¿no? al de Yolanda Díaz, y va a haber muchos elementos que comparen con la política uruguaya, pero particularmente este acuerdo programático es muy interesante y seguramente va a influir en algunos de los discursos que vamos a escuchar en el año próximo en las elecciones en Uruguay. Entonces, pondría primero ese acuerdo, porque fue el primero que logra Pedro Sánchez, dando una imagen de pluralidad de la izquierda, con una izquierda más joven, más nueva, más moderna,
y luego va directamente a los votos de los partidos independentistas, con menos problema con los partidos de los partidos vascos, con bastante más complicación con los partidos catalanes y particularmente con lo que significa Junts por Catalunya, que es un partido grande, pero que además tenía un problema muy concreto, que es desde los episodios de 2017, cuando hubo un referéndum para la autodeterminación de Cataluña, se genera una causa judicial, hubo violencia también, y terminan en el exilio. Ahí están viendo ustedes al personaje más importante de ese partido que vive en Bruselas desde el 2017. Y fue justamente en Bruselas donde se hicieron las negociaciones, en donde se llega al pacto del jueves pasado. Y ahí hay muchos temas para conversar, seguramente lo van a poder ver más en detalle en el bloque siguiente, pero lo que más llama la atención y es cuestionado es el concepto de amnistía, porque claro, para que puedan volver a España tiene que haber una amnistía y esa es la clave de la negociación. No es la única, hay elementos vinculados a la economía, vinculados finalmente a un nuevo referéndum en Cataluña, en fin, es muy complejo, a pesar de que son solo 3 páginas y unas líneas, pero sin embargo la profundidad de ese acuerdo y lo que va a significar para España es muy fuerte. Entonces, es como que ahora se mezcló todo. Ahí aparece, por un lado, los sectores que quieren evitar que Sánchez forme gobierno. Claramente, después de haber perdido esa batalla, algunos apuestan a una nueva elección, pero bueno, Sánchez logró llegar a los votos, entonces un componente de polémica es quienes querían que Sánchez no llegara a ese voto. Pero luego aparece la otra discusión, que es qué pasa con los planteos independentistas, que siempre han estado sobre la mesa en España. Una tercera cuestión es esto de la amnistía, donde se amplía mucho más ya las críticas y aparecen sectores muy diversos planteando que la amnistía es una línea roja que no habría que pasar, y todo eso junto hizo sacar lo peor. Y yo creo que la sorpresa hoy, y lo que probablemente recorre el mundo en términos de noticia de España, es la violencia en la calle, que sin embargo es de sectores muy pequeños, ¿no? Lo primero, ahí están viendo ustedes imágenes, las movilizaciones venían de hacía varios días, se hacían en la puerta de la sede del PSOE en Madrid y en Barcelona. No eran multitudinarias, aquí le dicen multitudinarias, pero para que tengan una idea, empezaron siendo de 3.000, de 4.000 personas. Yo sé que en América Latina estamos acostumbrados a llamarle multitudes a manifestaciones mucho más grandes, ¿no? Aquí no hay esa cultura de movilización tan amplia, pero bueno, luego de que se decretó de alguna manera el acuerdo, esas manifestaciones fueron más grandes y sobre todo más violentas. Y la violencia es de sectores muy pequeños, pero que logran tener el protagonismo. Y yo les diría que al principio esa violencia terminó siendo un boomerang. Es una violencia que al PP le costó mucho cuestionar. De hecho, estuvieron casi un día sin aparecer claramente cuestionando a esa parte violenta, luego lo terminaron haciendo, y esa demora en cuestionar la violencia le dio al PSOE y particularmente a Pedro Sánchez como una oportunidad de ir más a fondo, y justamente al otro día de ese episodio de violencia es que llega el acuerdo en Bruselas y se anuncia como el inicio del final de esta interrogante de si iba a lograr o no los votos para la investidura. Sin embargo, repito, con la cuestión de la amnistía y con la ampliación de las críticas al acuerdo, las movilizaciones fueron más grandes, después un poco menos violentas, siempre con Vox a la cabeza. Aquí hay que ser muy claros, Vox las convoca, las apoya, las justifica, las promueve, incluso participa de las movilizaciones, y ahora los términos son muy duros, ¿no? Y uno escucha en esas movilizaciones cosas que hacía mucho tiempo que no se escuchaban, por supuesto, las banderas originarias del franquismo, los himnos del franquismo, algunas frases que yo no conocía. Miren esta, ¿no? La Constitución destruye la nación, una consigna muy nacionalista, muy conservadora, que cuestiona incluso a la propia Constitución de la República. Eso ha hecho que esta mirada más, digamos, radical quede un poco aislada, pero con la aparición del acuerdo, del pacto, ahora se amplió mucho más
y hay voces muy críticas, por supuesto, de estos sectores de ultraderecha, también del conjunto del PP, pero aparecen también algunas críticas de sectores vinculados a la justicia, porque plantean que la amnistía violenta al Poder Judicial, incluso aparece el término lawfare, ese que conocemos en América Latina, que es la judicialización de la política, y se dice que con la amnistía se está pasando por encima de las decisiones del Poder Judicial, que fueron las que de alguna manera laudaron aquel episodio del 2017, y que por lo tanto sería un acuerdo político el que estaría generando la posibilidad de que estos sectores que están exiliados en Bruselas puedan volver a España. En fin, hay mucho tema todavía pendiente, pero yo creo que estamos frente a la inmediatez de la investidura. Se habla de que sería el miércoles o el jueves de la semana que viene. Eso lo van a poder hablar un poco más con Pisarello, pero creo que estamos muy cerca del desenlace y lo que logra Pedro Sánchez es dar la idea de consolidación, de estabilidad. Aquí a la mayoría de la gente le preocupa mucho eso. La otra alternativa era llamar a elecciones en enero. Se dan cuenta que hubieran tenido un periodo de incertidumbre en donde hasta enero tendrían otra vez que votar, y eso creo que en la mayoría de la población no se ve con mucha tranquilidad. Incluso, y esto recién está pasando ahora, en Portugal acaba de renunciar el primer ministro, un sistema similar al español, parlamentarista, y tienen que convocar a elecciones anticipadas. Y todo eso da una idea de inestabilidad que en general la sociedad española no quiere, y creo que finalmente, más allá de todo este ruido, que va a durar mucho tiempo, porque luego ese pacto se tiene que cumplir en la práctica, sin embargo me parece que lo que va a ocurrir la semana que viene, sin duda, es que va a alcanzar los votos en el Parlamento Pedro Sánchez y va finalmente a ser el nuevo presidente de España. Sí, el pasado viernes además se logró el acuerdo que le faltaba con el Partido Nacionalista Vasco, que los vascos, dicho sea de paso, ya le dieron su apoyo de entrada a Sánchez, casi que no hubo ni que discutir, pero evidentemente es un escenario de muchísima complejidad el que va a tener el gobierno de Pedro Sánchez con todas estas decisiones, porque todos los problemas parecen haberse juntado en este final ahora o en este proceso de conformación del nuevo gobierno. Ahora, Álvaro, el rol de Pedro Sánchez no solamente tiene que ver hacia la interna de España, como es lógico, como es el presidente del gobierno, pero recordemos que también ejerce la presidencia de la Unión Europea. ¿Cómo puede influir todo esto en nuestra región, en la relación, en ese intento, que lo hemos hablado tanto acá, del Mercosur, por ejemplo, de lograr de una vez por todas el ansiado acuerdo, y quiere aprovechar la instancia de que Pedro Sánchez esté al frente del bloque europeo? Sí, es verdad, ¿no? Porque hoy Pedro Sánchez tiene ese papel y es un problema, porque lo que terminó pasando es que España se metió para adentro, la intensidad de las negociaciones, fíjense que en particular, ¿no? Estamos hablando del rol de la Unión Europea, y gran parte de las negociaciones de la propia realidad española se dieron en Bruselas. Incluso hay un factor más importante del papel de Europa, porque hubo denuncias del acuerdo, sí, en donde quienes están en contra del acuerdo utilizan a la Unión Europea como un tribunal en donde cuestionan que ese acuerdo pueda finalmente aplicarse, y recurren a la Unión Europea para que sea como un actor que también analice si es posible que ese acuerdo sea respetado. Entonces, es muy importante, es evidente que en España el peso de la Unión Europea es fuerte. Hemos dicho alguna vez que incluso esa sensación de que la ultraderecha en España fue detenida en la elección, donde Vox tuvo mucho menos votos de lo que se esperaba y mucho menos votos de la elección anterior, tiene que ver con ese espíritu en donde España siente a la Unión Europea como algo muy importante, a diferencia de lo que pasa en otros países donde el nacionalismo prende más fuerte, ¿no? Ahora, el asunto de que Pedro Sánchez y España estuviera con la presidencia pro tempore de la Unión Europea generó un problema, porque perdió energía, perdió atención, y eso nos afecta porque Pedro Sánchez intentó, y el gobierno español intentó de alguna manera mostrar la cara de vínculo con América Latina. Entonces había sido muy fuerte esa particular atención, ese esfuerzo que hizo España de mostrarse como el puente con nuestra región. Eso fue clave para el éxito de la cumbre CELAC-Unión Europea, y finalmente para cosas como las que hablamos con Maite en el programa pasado,
cuando tomábamos cuenta de la conversación telefónica que había tenido Pedro Sánchez con Lula de cara a intentar llegar al acuerdo final del Mercosur y la Unión Europea antes de fin de año. Entonces, si se estabiliza esta situación la semana próxima, yo creo que tenemos condiciones como para que haya noticias. Si no, va a ser muy difícil, porque España, repito, se metió para adentro, tiene una discusión claramente prioritaria en su situación política, y ahí lo que tenemos que entender es que todo está conectado con todo, ¿no? Y que para España, de alguna manera, tener ese rol frente a la Unión Europea y poder generar ese vínculo privilegiado con América Latina se transformaba en un valor que quedó un poco desplazado por esta tensión interna. Vamos a ver si, repito, si la semana que viene finalmente se instala el gobierno y se reafirma la presidencia de Pedro Sánchez, yo creo que hay todavía un plazo de tiempo para que junto con el esfuerzo que plantea Brasil, finalmente tengamos alguna noticia que por supuesto tendría que ser un acuerdo de mayor calidad, de mayor profundidad, un acuerdo que, como vos decís, Jano, tendría que tener de alguna manera la capacidad de interpretar el mundo en el que hoy vivimos y la posibilidad de que estas dos regiones que se necesitan puedan aparecer teniendo una voz conjunta, no tanto en el plano comercial, en el plano de los negocios, sino mostrando ese músculo democrático, inclusivo, pensando en la justicia social, que son dos necesidades que el planeta tiene frente a esta bipolaridad entre Estados Unidos y China, y particularmente para responder a la necesidad de la paz, ¿no? Aquí también hay mucho impacto con respecto a lo que significan las dos guerras, que están muy cercanas, la de Ucrania y Rusia y la de Medio Oriente, y eso también debería ser un elemento central de vínculo entre estas dos regiones, pero bueno, para eso tiene que estar laudada la interna de España, así que esperemos que la semana que viene, y sería una buena noticia para América Latina, España vuelva a tener protagonismo y las condiciones como para cerrar los acuerdos antes de fin de año. Muy bien, mes clave entonces noviembre para todo esto. Álvaro Padrón, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá, pero ya en vivo y contigo aquí en el estudio. Aquí estaré, un abrazo grande para todos. Gracias. Bueno, y quédense que en el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a irnos nuevamente a España a seguir hablando de este tema. Ya venimos. Bien, y como ya lo hemos estado hablando a lo largo del programa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encamina hacia una nueva magistratura a partir de estos acuerdos, tras 2 meses de negociaciones muy intensas, particularmente con los independentistas catalanes, porque necesitaba esa mayoría especial para que finalmente quede consolidado este gobierno y no haya que ir a nuevas elecciones. Para conocer lo que está sucediendo allí, vamos a recibir nuevamente aquí en Sin Fronteras al diputado por Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Un gusto, bienvenido tenerte con nosotros aquí nuevamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes otra vez. Gerardo, empecemos por algo más general, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de 2 meses de negociaciones para Pedro Sánchez después de lo que fue el fracaso de Feijóo? ¿Cuáles fueron sus principales características, digamos? Bueno, yo creo que fue un proceso que se llevó con mucho sentido de la responsabilidad, sabiendo cuál era la alternativa, ¿no? Si no se producían esos acuerdos. Porque la verdad que el voto del 23 de julio en el conjunto de España, más en algunos lugares que en otros, pero fue claramente un mandato a fuerzas políticas muy plurales para que la extrema derecha de Vox y la derecha extrema del Partido Popular no gobernaran. Y me parece que ese principio rigió buena parte de las negociaciones, que se hicieron con discreción, con bastante seriedad, y que llegados a este punto están mostrando que fueron mucho más eficaces que las que planteaba Feijóo, que no tenía los apoyos que decía tener, ¿no? Seguramente la investidura de Pedro Sánchez se va a producir con 179 diputados. Hoy se cerró un acuerdo con Coalición Canaria, además de con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que hacen falta 176 votos para poder ser investido, y todo indica que va a contar con 179, ¿no? Con el apoyo de fuerzas políticas nacionalistas, de fuerzas políticas progresistas, de fuerzas políticas de izquierda. Bueno, por lo tanto, lo que se está planteando es eso, ¿no? Que en lugar de tener un regreso al pasado
con opciones de unas derechas exaltadas que, como hemos visto en las calles en estos días, reivindican todavía el franquismo y la figura de Franco. Vamos a tener una investidura y una legislatura que va a ser plurinacional, que es la manera en que España realmente, la España real, está organizada, y que va a ser una legislatura de avances sociales y de avances económicos importantes. Gerardo, este acuerdo con los independentistas catalanes estaba centrado en dos fuerzas políticas, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya. Obviamente que con respecto a este último grupo las negociaciones han sido bastante más complejas e intensas, pero en términos generales, ¿en qué se diferencia un acuerdo con el otro y en qué cosas van en común, digamos, las propuestas de los partidos catalanes en relación a este acuerdo de apoyo a Sánchez? Bueno, yo que pertenezco, o sea, nosotros somos los comunes de Cataluña, formamos parte del grupo plurinacional de Sumar, y nosotros tuvimos un papel también importante a la hora de impulsar esta amnistía, no siendo una fuerza política independentista, porque yo creo que había un reconocimiento por parte de la mayor parte de las fuerzas políticas catalanas que hacía falta pasar página, ¿no? Pasar página de los que fueron estos años de judicialización de un conflicto que no debió salir nunca del ámbito de la política. No era muy difícil explicarlo afuera, explicar las imágenes de cuando en Cataluña se votó el 1 de octubre, la represión policial, luego, digamos, diversos dirigentes presos. Yo creo que lo importante es haber salido de esa etapa de judicialización y entrar en una etapa donde lo que se van a producir son acuerdos políticos entre fuerzas que son bastante disímiles en muchas cosas, ¿no? Que las une esa voluntad de que no se produzca la involución que plantea el Partido Popular y Vox, pero que son disímiles. Y en eso está Esquerra Republicana, como bien decían ustedes, el centro izquierda independentista catalán, y está Junts per Catalunya, una opción que yo diría de centro derecha, encabezada por el expresidente Puigdemont, que han llegado a un pacto que es histórico, ¿no? Con el partido Socialista, del que nosotros también hemos participado, en virtud del cual se va a poder impulsar una ley de amnistía que todavía tiene que ser discutida, que todavía tiene que ser aprobada, que si quiere ser impugnada puede reclamarse ante el Tribunal Constitucional. Es decir, que es una ley que no tiene por qué concitar el acuerdo de todo el mundo, pero que para nuestra opinión es muy necesaria para que efectivamente se pueda abrir una etapa nueva de diálogo entre Cataluña y España, ¿no? Y las cosas que se han conseguido en ese acuerdo, me parece, en primer lugar, pactar las diferencias, reconociendo al otro, que eso me parece que era importante porque había muchos puentes rotos, ¿no? Y este acuerdo de investidura consigue que tanto Junts per Catalunya, Esquerra, pues nosotros en Comú Podem, dentro de Sumar, con el Partido Socialista, nos reconozcamos como actores políticos, nos reconozcamos como actores políticos en un Estado que, como decía antes, es plurinacional. Y también a su manera los partidos vascos han dado el visto bueno a este acuerdo, los partidos nacionalistas, independentistas vascos, el independentismo gallego, también, como decía ahora, una fuerza canaria, ¿no? Como es Coalición Canaria. Es decir, hay un conjunto muy plural de fuerzas políticas que ha considerado que este acuerdo era importante. Y se están discutiendo algunas cosas en ese acuerdo que son cosas muy concretas. Por ejemplo, nosotros peleamos mucho para que se transfieran competencias por parte del Estado central, que en nuestra opinión tendrían que pertenecer a Cataluña, como por ejemplo las competencias en materia ferroviaria. Pero el Partido Nacionalista Vasco también pidió lo mismo para el País Vasco. Es decir, hay una serie de cuestiones que se han puesto sobre la mesa que obedecen a la necesidad de que en España se produzca un proceso de descentralización política que hacía falta. Porque la verdad es que el Estado español es un Estado donde en Madrid hay mucha concentración económica, no solamente por ser la capital, sino porque Madrid actúa como un paraíso fiscal en estos momentos, y por lo tanto era importante que ese acuerdo plantee compromisos claros para que haya una descentralización política, una descentralización económica. Y luego, como decía antes, pactar las diferencias. Hay partidos independentistas catalanes que están a favor de un referéndum de autodeterminación, que ellos están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que ese referéndum sea pactado, es decir, que no sea unilateral, que sea dialogado. El Partido Socialista no está de acuerdo con ese referéndum, pero está de acuerdo con ampliar las cuotas de autogobierno de Cataluña.
Y eso ha quedado escrito en un documento, ¿no? Es decir, se han pactado las diferencias, se ha pactado el reconocimiento mutuo de los diferentes actores y se han pactado algunos cambios concretos que se van a ir viendo a lo largo de la legislatura, porque la mayoría de las leyes, pues aquí exigen o la mayoría simple, pero hay muchas leyes que implican reformas orgánicas, como se conocen constitucionalmente, que exigen la mitad más uno, o sea, que exigen 176 votos. Es decir, que va a ser una legislatura en la que va a haber que poner de acuerdo a muchos actores. Pero lo bueno es que los acuerdos que el Partido Socialista ha cerrado con los diferentes actores incluyen la voluntad de que el pacto no solamente sea de investidura, sino que sea de 4 años, que sea un pacto de legislatura. Y me parece que, aunque eso pueda parecer difícil porque son fuerzas muy plurales, hay algo que galvaniza y que es el extremismo y la manera exaltada con que se está comportando el Partido Popular, que está actuando bajo las órdenes de José María Aznar y de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, como un partido muy, muy, muy extremista, y el propio Vox, la ultraderecha española, que está desplegando, ¿no?, toda una serie de iniciativas de movilización en la calle que son legítimas, todo el mundo tiene derecho a movilizarse, pero que en este caso vienen acompañadas de la exhibición de signos franquistas, de consignas contra la población migrante, es decir, de banderas que no implican la ampliación de derechos o la mejora de la democracia, sino por el contrario, su restricción. Gerardo, en este sentido, mencionabas al PP y a Vox. ¿Estos son los actores que se oponen más férreamente, digamos, a lo que fueron los acuerdos alcanzados con Esquerra como con Junts per Catalunya? Más allá de lo que pueden ser pequeñas diferencias, ¿no? Puntualmente el PP y Vox. No, es decir, ellos están haciendo una enmienda a la totalidad, diciendo cosas auténticamente disparatadas, que esto es el camino a una dictadura, que Pedro Sánchez es un dictador, es decir, cuando en realidad, en primer lugar, ya digo, se llegó a un acuerdo para que se apruebe una amnistía, pero la ley de amnistía ni siquiera, digamos, ha sido registrada todavía, ¿no? Esa ley de amnistía no va a ser impuesta sobre nadie, va a ser votada en el Parlamento. Si obtiene la mayoría absoluta, va a ser aprobada. Si alguien está en desacuerdo, puede llevarla al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. Eventualmente puede ir a la Justicia Europea y la Justicia Europea tendría que pronunciarse. Yo creo que se va a presentar una buena ley, como digo, que es necesaria para dejar atrás un conflicto que duraba muchísimo tiempo y para que en lugar de que hablen los tribunales con vocación punitiva y con vocación de resolver a través del derecho penal cuestiones políticas, quienes hablen sean los parlamentos, los gobiernos elegidos por la ciudadanía. El Partido Popular dice que esto es una dictadura, cuando se trata de un partido, naturalmente igual que Vox, que no condenan la única dictadura que existió en España en estos últimos tiempos, que fue la dictadura franquista, que duró más de 40 años, que causó casi tantos desaparecidos y asesinados como que se produjeron en Camboya. Es decir, están utilizando una serie de afirmaciones que son literalmente mentiras, están utilizando medios de comunicación afines para intentar trasladar esta idea de que el gobierno comienza siendo un gobierno dictatorial, un gobierno ilegítimo, que no es por otro lado, sino la misma estrategia que uno ve en Trump, que uno ve en Bolsonaro, que uno ve en Milei en Argentina, es decir, una serie de derechas radicalizadas que cuando no gobiernan están dispuestas a hacer todo, para impedir que sus adversarios puedan gobernar. Y cuando digo todo es utilizar los medios de comunicación afines para difundir mentiras, utilizar el poder judicial afín para intentar bloquear iniciativas legítimas aprobadas por los parlamentos y desgraciadamente, como hemos visto en estos días, actuaciones de calle que son, la verdad, inaceptables, ¿no? Porque, como decía antes, una cosa es el derecho a manifestarse en defensa de la salud pública, en defensa de la vivienda pública, en defensa de la democracia, y otra cosa es manifestarse con discursos de odio para colectivos de mujeres, para colectivos LGTBI, para colectivos migrantes, reivindicando dictaduras que cometieron crímenes de lesa humanidad, cuando incluso eso contradice la propia legislación vigente, porque España tiene una ley de memoria democrática que censura ese tipo de iniciativas, ¿no? Por lo tanto, hay mucho nerviosismo en esas derechas extremas,
Pero ya digo, lamentablemente se trata de un fenómeno global, no es privativo de España, lo vimos en Brasil cuando Lula tuvo que asumir la presidencia con el comportamiento de Bolsonaro llamando a sus bases a desconocer esos resultados, lo vimos en el Capitolio en Estados Unidos, pero bueno, yo estoy convencido que esas fuerzas no son mayoritarias, son minoritarias en la sociedad española, en la sociedad catalana, que es donde yo vivo y por la que soy diputado, y que no van a prevalecer, y que una vez que se produzca la investidura, ya digo, va a haber un gobierno que va a aprobar leyes con apoyos muy amplios y quien esté en contra tendrá que pues, dar argumentos, llevarlo a los tribunales si considera que tiene que llevarlas, pero esas leyes van a entrar en vigor. Gerardo, brevemente y para terminar, porque obviamente es un escenario muy complejo. Por un lado, este que se da en las calles, del que ya hablamos, donde surgen cosas que se creían perimidas, pero que se sabía que subyacen dentro de algunos sectores, aunque minoritarios en la sociedad española. Y por otro, hacer frente, por un lado, a los problemas típicos de cualquier país que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con todo lo que cualquier sociedad pretende, pero además cumplir esos compromisos con los bloques. Hablábamos de los bloques catalanes, están los bloques independentistas vascos, está el bloque nacionalista galego. ¿Cómo va a ser, no quiero futurología, pero cómo prevés que va a ser, articular todos esos compromisos en medio de tener que gobernar y en medio de todas estas actividades atizadas por Vox y la ultraderecha? Bueno, yo creo que va a ser el mejor antídoto, ¿no? contra esos intentos desestabilizadores por parte de las derechas extremas. La verdad que todos los acuerdos que se han hecho con las diferentes fuerzas políticas, yo los he leído, hay fuerzas conservadoras como Junts o como el Partido Nacionalista Vasco, tienen cosas sensatas. Si ustedes tienen la oportunidad de leer esos acuerdos, no hay grandes contradicciones entre sí, no hay grandes tensiones. Claro, habrá que discutir, por ejemplo, en materia social, si las fuerzas que somos más progresistas queremos llevar más adelante los impuestos a las grandes fortunas, no sé, o las grandes energéticas, ¿qué van a decir las fuerzas más conservadoras? Pero yo creo que hay una conciencia generalizada, un sentido de responsabilidad entre las fuerzas que van a apoyar la investidura, de que esta tiene que ser una legislatura, primero plurinacional y por tanto centrada en la descentralización política y en el reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad que integra el conjunto del Estado, y en avances sociales. Esto hasta una fuerza conservadora tiene que reconocerlo porque, al igual que pasa en América Latina, la inflación es alta, la inflación ha debilitado los salarios, hay problemas reales de materia de vivienda, hay que reforzar la sanidad pública con mucha más razón después de la pandemia. Es decir, hay una serie de principios sociales que en este momento me parece que no dividen tanto al eje derecha-izquierda, y que ahí se pueden conseguir acuerdos. Por lo tanto, yo no dramatizo esa situación. La situación económica y geopolítica también es bastante compleja, pero yo confío en que la legislatura va a funcionar. Creo que va a ser importante que frente a esas manifestaciones de odio haya también una respuesta ciudadana defendiendo la democracia y defendiendo esos avances sociales. Y creo que España, en ese sentido, va a seguir siendo un referente de progresismo que para América Latina también es muy importante, porque este gobierno tiene compromisos con América Latina en materia de Mercosur, como comentaban ustedes ahora, pero en la relación, digamos, en general con los países latinoamericanos. Así que yo, desde ese punto de vista, estoy moderadamente esperanzado, porque estoy convencido que estas expresiones, como digo, exaltadas por parte de las derechas, forman parte del pasado y no se van a abrir camino. Muy bien, Gerardo Pizzarello, esperemos que se dé todo de la forma más pacífica posible. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Chao, Gerardo. Bien. Hasta pronto. Se nos fue Gerardo. Bueno, se nos fue Gerardo. Nosotros nos vamos al próximo bloque, pero con un dato antes. Sí. Se publicó el jueves una encuesta de CELAC, del Centro Latinoamericano de Geopolítica, que dice que la intención de voto en Argentina está en un 46,7% para Massa y un 45,3% para Milei, con un 8% de indecisos. Sobre estos temas de qué es lo que está pasando con Argentina, pero puntualmente sobre la vida de Milei, este hombre que dice que habla con Dios y con perros muertos, nos metemos en el próximo bloque de Sin Fronteras, hablando con el autor del libro El Loco, justamente sobre la vida de Javier Milei. Quédense que ya venimos.
Y en este tercer y último bloque de Sin Fronteras vamos a seguir poniéndole mirada, como venimos haciendo las últimas semanas en Argentina, porque estamos apenas a una semana de que se defina finalmente quién será el próximo presidente de este país, si Massa o Milei. Y para hablar de este tema es que recibimos a Juan Luis González, periodista político y autor de El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿cómo le va? Un saludo para allá, gracias a ustedes por el interés. Gracias a ti. Gracias, Juan. Bueno, ¿cómo surge esta investigación sobre un personaje tan particular como indudablemente lo es Javier Milei? Mira, un poco de casualidad, yo lo empiezo a seguir en el arranque del 2021, cuando apenas nacía Milei como fenómeno político, y ya así de ir a las primeras marchas y de empezar a meterme a fondo con todo el fenómeno y con el espacio, me interesó porque digo, acá hay algo sucediendo con la nueva derecha. Es algo que hay que tomar en serio. Hay muchas cosas que me llamaron la atención hace 2 años, pero la primera era que los que seguían a Milei eran todos trabajadores, en su mayoría, ¿no? Muy a contramano de lo que uno suele asociar idea de derecha, gente con plata, bueno, nada que ver, sino que era más bien las personas que en algún otro momento de la historia argentina votaban el peronismo. El libro, en ese sentido, es como una prolongación de un trabajo que vengo haciendo hace 2 años sobre la libertad avanza y también particularmente sobre Milei. Sí, a finales del año pasado me empecé a encontrar con elementos muy desconocidos, impresionantes de la vida de Milei, que bueno, capaz que fueron los que más circularon, que me convencieron de que había que hacer por lo menos un libro. Parece más para una película de ciencia ficción, pero bueno, por lo menos un libro periodístico. Juan, nos vamos a meter con los detalles más adelante, pero contanos un poco cómo fue desarrollar esa investigación. ¿Te encontraste con obstáculos o había apertura de parte de las personas involucradas en conversar? ¿Cómo fue el proceso para gestar este libro? Bueno, me favoreció, pues si no, no lo podía haber terminado el libro, me favoreció el hecho de eso, de que ya lo venía siguiendo, investigando. En el sentido, yo ya conocía a mucha gente, ya tenía las fuentes, tenía entrevistas, ya tenía en la cabeza que otras cosas podía buscar. Y bueno, no hubo mucho más misterio que hacer el laburo periodístico. Ahora, mira, por ejemplo, después de que fueron las elecciones primarias en agosto, Milei, muy envalentonado, le preguntan por el libro La Nación, y él dice que sabe quiénes fueron todas las fuentes del libro, algo que hasta entonces no había dicho, lo que ocasiona que muchas de las fuentes salieran a hablar en otro, entonces ahora ya lo puedo contar. Entonces, algo que me colaboró mucho fue cuando accedí al grupo chiquitito, reducido de amigos que tenían en el pasado, los grandes amigos históricos de Milei, que hoy están muy distanciados por la política, por esta aparición mesiánica en la cabeza de Milei, alguien que piensa que está convencido que Dios lo eligió, de que puede tener diálogos de ida y vuelta con Dios, que ve a Dios, no el diálogo de un creyente con Dios, sino un diálogo de que piensa que es elegido a la par de Moisés. Entonces, cuando accedí a ese grupo, bueno, ya ahí se abrió toda una serie, se me abrió bastante el camino, pero bueno, lo que era, pues el libro tenía 2 andariveles. Uno es la vida de esta desconocida de Milei y otro es la libertad avanza y desarmar un poco lo que es la idea y cómo se montó, cómo se estructuró, quiénes son, qué quieren hacer el espacio de Milei. Juan, indudablemente ya conocías aspectos de la vida de Milei por todo esto que estás contando, pero ¿te sorprendió la información que recabaste? Digamos, ¿hubo cosas que realmente no esperabas o que de alguna manera aportaron justamente a ese perfil que estabas construyendo a partir del libro? Bueno, todo lo que es el tema de los perros y el esoterismo de Milei es muy impactante, sobre todo pues o sea, no solo por el hecho de que él habla con un perro muerto a través de una medium, que ya de por sí es bastante impresionante, o porque él piensa que los perros lo asesoran en política, que también es muy impresionante, sino por algo mucho más mundano, que era que yo venía hace 2 años siguiendo a Milei, había entrevistado varias veces a Milei, entonces el tema de Conan, su perro, no es que solamente lo veía cuando lo hablaba en la nota, sino que yo era testigo directo. Entonces, cuando yo me entero que el perro, el libro comienza con una entrevista que le hacen a principios de este año a Milei, donde le preguntan cuántos años tiene el perro, y él dice, tiene tantos que no saco la cuenta. Y cuando me entero que el perro estaba muerto, en cambio de estar vivo, imagínate la sorpresa que fue para mí, para mucha gente que se enteró por el libro que el perro estaba muerto. Igual te diría que a mí, más que eso, lo que más me sorprendió es cómo cambio mi manera de apreciar a Milei, de acercarme a Milei, que pasé de investigarlo con cierta desconfianza hacia lo que veía en su espacio y hacia él, a terminar empatizando con Milei, que era algo que yo nunca me hubiera imaginado que iba
a suceder, ¿no? Cuando uno conoce lo realmente difícil y triste y complicada que fue la vida de Milei, entre los golpes del padre, la crueldad de la madre, el bullying del colegio, la falta de amigos, la falta de pareja, la falta de amor, ¿no? En general, eh, a mí me pasaba eso, en un momento terminaba empatizando con Milei, que al día de hoy a veces, si bien, por ejemplo, esta semana Milei empezó a hacer algo que es muy, ya lo viene haciendo desde las elecciones, pero esta semana profundizó algo que para mí es gravísimo, que él está poniendo en duda los resultados de las elecciones, que no hay ningún tipo de denuncia seria a la Cámara Electoral, que es Argentina, que es un órgano muy independiente y muy serio, constató que no hay ningún tipo de denuncias y Milei está insistiendo con el fantasma del fraude, que vimos lo que ha pasado con eso en Brasil y en Estados Unidos. Si alguien no vio, les recomiendo el documental del Capitolio que hace, del asalto al Capitolio que hace HBO, donde hubo unos cuantos muertos. Entonces, yo a veces me enojo con Milei, pero cuando lo veo, digo, me cuesta no verlo a él como este chico solo y golpeado que nunca tuvo una oportunidad, ¿viste? Ningún chico nace Javier Milei. Los golpes de un padre te pueden transformar en Javier Milei. Y con todo, Juan, pensando un poco todo esto que estás contando, ¿no? Desde la parte como mesiánica de él, pero también el hablar con perros muertos, y más allá de esa cuestión que tú decís que es completamente comprensible de empatizar con su historia que fue tan compleja. ¿Lo ves como una persona que da la talla como para liderar un país como la Argentina? Porque queda Yo creo un que poco no. esa duda capaz. No, claro, sí, yo creo que no. No, mira, de las propuestas de él podría hablar, pero toco de oído, yo soy un periodista. Me suena que alguien que te dice que dolarizar en un país que se caracteriza por la falta de dólares, donde la falta de dólares es uno de los grandes problemas de la economía, suena a un truco de carterista de poca monta que no creo que funcione, pero bueno, ahí yo la verdad no soy un especialista. Sí lo que te puedo decir es que cuando vos entendés que él piensa que él hace, cuando muere Conan pasan dos cosas en el 17. Por un lado, él entra en un camino esotérico, que llega un brujo, llama Gustavo, que yo hice un hilo de Twitter contando todas estas evidencias, digamos, poniéndolas ordenadas y con los aves se lo pueden escuchar. Cuando llega este Gustavo, que lo convence de que los perros tienen poderes, llega Selamelamed, bueno. Y la otra cosa que hace es, lo manda a clonar a Conan, una empresa que se llama Perpetuate. De hecho, si entran a la página se van a divertir, porque la empresa en perpetuate.net hace una publicidad con Milei diciendo uno de nuestros clientes que clonó a su perro acá. Bueno, el tema es que él piensa que estos clones saben de política, como le ha dicho una infinidad de personas, como él está convencido de que saben que Conan maneja la estrategia general, que otro lo hace ver el futuro. O sea, cada uno tiene una especie de rol como si fuera un gabinete. Bueno, eso corriendo lo mesiánico también, ¿no? Que es algo preocupante. Digo, imagínate alguien que está convencido que vea a Dios, que tiene diálogo con Dios, lo que puede hacer manejando un país. Yo creo que mira, el libro arranca con una pregunta, y lo escribí hace un año, esto o ya más, que dice, ¿qué pasa en un país inestable si aparece un líder inestable? Bueno, si lo gobierna un líder inestable, yo no creo que pueda salir nada. Bueno, si gana, ojalá me equivoque, porque yo vivo en Argentina, me encanta Argentina, quiero quedarme acá, ir a ver a San Lorenzo los fines de semana, pero me cuesta pensar cómo alguien tan inestable puede sacar adelante un país tan complejo. Juan, ¿cómo pensás que puede afectar todo esto en el caso, todo esto que estás contando, estos aspectos psicológicos, podríamos decir cuasi disparatados, en el caso de llegar a ser presidente? Porque una cosa es la campaña electoral, el chacarrillo, las redes, decir disparates, y otra cosa es después ejercer una magistratura de un país complejo como la Argentina, como cualquiera, cada uno con sus particularidades, y en este caso con un Milei con poder, que va a ser un poder también que va a estar acotado a ciertas reglas. Es decir, ¿cómo puede afectar todo esto que tú has contado en el desarrollo de su personalidad siendo un presidente de un país? Y es mi gran preocupación o mi gran pregunta de estos días, porque a la inestabilidad de Milei le suma la inestabilidad del poder, y es complicada. La soledad de Milei, que es el gran rasgo de Javier Milei, le sumás la soledad del poder, te da, diría Fito Páez y Sabina, la soledad al cuadrado, te va a dar ahí. El estrés, digo, el otro día, por ejemplo, no sé si llegó a Uruguay, una entrevista que hace Milei a los 4 días de la elección, donde él estaba convencido, con la convicción que solo las personas que se creen elegidas por Dios pueden tener, de que iba a ganar en primera vuelta. Y cuando no gana, bueno, se producen una serie de hechos, entre ellos una entrevista donde se lo ve muy inestable a Milei, no sé si allá rebotó con Esteban Trebuch, Sí. donde él se pone nervioso por el ruido que hace las cámaras. Entonces, imagínate si él lo pone nervioso, el ruido que hace las cámaras, ¿qué va a pasar cuando haya una marcha de 400.000 personas fuera de la Casa Rosada, ¿no? Por citar
un caso. Entonces, no, yo el panorama lo veo muy, muy complejo y además un dato que se parece anecdótico al lado de alguien que dice poder hablar con los perros muertos, pero Milei nunca manejó, nunca tuvo nada de su responsabilidad. Él siempre fue un empleado en relación de dependencia, no un empleado tampoco demasiado exitoso. Su trayectoria como economista es bastante pobre. De hecho, uno de los capítulos del libro está dedicado enteramente a los plagios sistemáticos que hace Milei. Un tipo se pasa robando, tu carrera como economista es un robo atrás de otro robo. De hecho, por ejemplo, en Pandenomics, su libro, donde contamos como 40 páginas de copy-paste, pero así bestiales, uno de los físicos plagiados le está haciendo juicio por plagio. Y como diputado, digo, presentó su primer proyecto de ley el lunes, creo que fue. O sea, en 2 años tampoco trabajó. Entonces, por todos lados, donde lo mire, digo, esto termina mal. Pero bueno, yo qué sé, ahí también tampoco puedo hacer futurología, ¿no? Veremos qué sucede. Juan, tú mencionabas estos 2 andariveles, ¿no? Que tienen que ver con la investigación que realizaste para el libro. ¿Qué pasa con La Libertad Avanza? ¿Qué fue lo que encontraste? Porque a ver, una característica que ha tenido el discurso de Milei es esa cuestión de separarse de la política tradicional, ¿no? Hablar de la casta y plantearse a él y a La Libertad Avanza como algo completamente diferente. Sin embargo, ¿es tan diferente? No, y bueno, hoy ya casi parece anecdótico, ¿no? Porque el libro se mandó a imprimir en mayo y hoy, después de que Milei hizo la alianza con Mauricio Macri, que no solo fue presidente, sino es el hijo predilecto de la patria contratista, ¿no? Una persona que llega a la política amparado en el emporio del padre, que hace toda la plata como contratista del Estado. O Patricia Burrich Luro Porredón, que tiene más años de política la democracia, la propia democracia argentina. De hecho, arranca en Montoneros, que de hecho, como decía Milei, era una asesina de niños, como Milei decía, cosa no es cierta, pero Milei lo decía. Entonces ya discutir la idea de La Libertad Avanza como anticasta parece medio anecdótico. Bueno, el libro lo que te va a mostrar es cómo, desde su génesis del 2021, Milei no tiene nada de anticasta, que arma su espacio haciendo trueques o vendiendo los lugares en las listas, y cuando hace trueque te hablo de, por citarte uno, con José Bonacci, que le da la personería jurídica a Milei. Bonacci es un filonazi de Santa Fe que fue discípulo de Aldo Rico, uno de los carapintadas de ese atentado contra la democracia que hubo en el gobierno de Alfonsín. Rico era uno de los jefes, que fue socio en muchas elecciones de Alejandro Biondini, el filonazi más conocido de Argentina. Bueno, y así podemos estar 1 hora. El caso de Rebeca Freitas, una legisladora que entra del Partido Libertario, que entra en esa primera elección, y lo primero que hace cuando asume, la apretan adentro del espacio para que entregue los cargos a los asesores de legisladora, lo que se llama ñoquis acá en Argentina, y ella se resiste y la empiezan a amenazar y pasa todo el 2022 viviendo con custodia policial. O sea, va a la justicia amenazada por su propio partido, dice ser lo anticasta. Bueno, 1 hora te podría recorrer de eso, ¿no? Ya no hay, yo ya creo que, no sé, me cuesta pensar como alguien, hoy es muy evidente, digo, hizo la alianza con Macri, y lo que además la alianza con Macri te agrega el grado de inestabilidad. Digo, ¿cómo puede funcionar ese gobierno entre gente que piensa tantas cosas distintas, que nunca trabajó juntos, donde es una alianza electoral? Y es un proceso por lo menos confuso para cualquiera visto de afuera, una ex montonera aliada con un candidato que practica no solamente o predica estas cuestiones y está rodeado de esta clase de gente que acabas de nombrar, como Biondini y otros por el ejemplo, que hablan a las claras de gente que ha estado prácticamente que al margen de la política. Pero hay un aspecto también importante, hablabas de la relación con los perros, pero la hermana de Milei también tiene un rol en su vida que él ha destacado. Contanos un poco cómo es esa relación y por qué la hermana también tiene un rol en todo este proceso. Bueno, hay mucha liturgia en la relación con la hermana de Javier y Karina, liturgia que Milei contribuyó a crear cuando una vez quiso hacer un chiste, que le salió mal, que era un chiste, pero se le salió mal, donde hablaba de Karina como la primera dama, lo que dio un montón de suspicacias para hablar, que no es así, pero bueno, yo entiendo que el libro resuelve ese misterio cuando vos ves el grado de horror que tuvo la vida de Milei. ¿Entendés por qué alguien sin amigos, sin pareja y sin ningún tipo de vida social se refugia en la hermana, que es el único vínculo con el que atravesó toda su vida? Hoy ella es la persona más importante de La Libertad Avanza, más que Javier Milei, mucho más que Javier Milei. Tiene el monopolio de varios temas, de las alianzas, de a quién le da notas y a quién no, a dónde viaja y a dónde no viaja, de quién entra al búnker y quién no entra al búnker. Es central, es casi impresionante, porque Karina hace 2 años, literal, en enero del 2021,
vendía tortas por Instagram, tiraba las cartas del tarot y hacía esta comunicación interespecies, hablaba con animales vivos y muertos, y maneja un espacio a nivel nacional que, bueno, tiene chance de ser gobierno ahora, en día nomás. Juan Luis González, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Y bueno, queda hecha la invitación para quienes quieran saber más sobre la vida de Javier Milei a comprar tu libro, El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias y aprovecho, se estrenó el lunes un podcast que es una adaptación del libro. Una adaptación del libro, ya Sin Control, lo hicimos con El País de España, con Anfibia, y lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Genial, queda hecha también la invitación entonces. Gracias. Chao, Juan. Gracias. Hasta luego. Bien, y nosotros vamos llegando al final de nuestro encuentro en el día de hoy, no sin antes advertir que el próximo domingo, día del balotaje, vamos a estar acá. Vamos a estar en vivo de 20 a 23 horas, bueno, siguiendo todas estas peripecias que tienen que ver con las elecciones en Argentina y bueno, muy expectantes por lo que va a pasar, que realmente nadie sabe. Con un periodista del programa también en la República Argentina. Y vamos a tener al Fede Jurkovic allá en Buenos Aires, así que bueno, queda hecha la invitación para que nos acompañen el próximo domingo. Por hoy, muchas gracias por estar, como siempre, y que descansen. Chao, los esperamos. Chao.